Bienvenidos de nuevo al refugio de lo que no se murmura en voz alta, el lugar donde desmenuzamos lo que se insinúa entre flasazos y silencios. Está sintonizando Escándalos de Series Turcas, el espacio que no se conforma con el relato brillante de la superficie y prefiere excavar hasta encontrar la emoción que late en el centro del fenómeno de las estrellas. Esta noche giramos el foco hacia una historia que trasciende el chisme y roza la recuperación del propio pulso. Nos adentramos en una alfombra roja que, en cuestión de latidos, pasó de pasarela de tendencias a duelo de integridad. Si te cansaste de lo trivial y anhelas lo que pesa, has llegado a tu casa. Antes de desplegar la crónica de esta velada que sacudió los cimientos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Quienes quieran caminar esta ruta de investigación con nosotros, el botón unirse es la llave al círculo íntimo. Tus me gustas son el combustible de esta comunidad y tus comentarios, el jurado que dicta sentencia. Ponte cómodo, porque la historia de Bararduk y el Sinsangu está a punto de reescribirse por ellos mismos. El marco fue ese tipo de gala que marca el calendario de la industria, una noche de brillo cegador, fragancias que cuestan como un vestuario y el olor a ozono de los flashes cortando el aire. Es un escenario diseñado para honrar trayectorias, pero aquella tarde el ambiente estaba cargado de otra electricidad que no venía de los premios. Durante meses, un espectro se había paseado por los pasillos de la televisión. Los nombres de Bararduk y el Sinsangu se repetían en voz baja en los camerinos y se tecleaban con dedos ansiosos en los chats cifrados de los paparazzi. Su rompecabezas sentimental era el secreto peor guardado del medio. Una presencia perceptible por todos, asumida por unos pocos, confirmada por nadie. Eligieron el silencio como muralla, una negativa elegante a alimentar a la bestia de la exposición. Pero el silencio, como sabemos, abre un vacío, y la gente se apresura a llenarlo. En la ausencia de sus propias palabras, otros tomaron la pluma y redactaron un libreto ajeno, además de venenoso. Anoche, ese libreto no solo se desechó, ardió. Bar y el Sin no aparecieron como dos colegas que comparten encuadre con cortesías calculadas, esquivando la sospecha de cercanía. Descendieron del automóvil, desde la penumbra hasta el estallido de luces, como una sola presencia. Su entrada fue un manifiesto en imágenes. Manos enlazadas con intención, no en gesto casual. Pasos acompasados con esa cadencia que solo alcanzan quienes se saben el alma. Cruzaron el caos de flashes sin pestañear, miradas al frente, mentones firmes. Pero la noche pedía algo más que un buen retrato, exigía una defensa. Como nube de tormenta, flotaban sobre ellos las punzantes frases de un pasado que se negaba a quedarse atrás, las aseveraciones despiadadas de un ex de ella, Burak Berkay. Su señalamiento era crudo en su forma y demoledor en su insinuación, que lo suyo era teatro, un cálculo frío, un movimiento de PR disfrazado de romance. Conviene detenernos a medir la violencia de esa etiqueta. En este universo, tachar a una pareja de relación de prensa es el tajo más helado. Deshumaniza, convierte matices en cifras, convierte emociones en KPI y la intimidad en un guión publicitario. Sugiere que cada sonrisa responde a una cláusula, cada roce a un PowerPoint y cada mirada a una orden de representantes en vez de un impulso del corazón. Ese fue el veneno que Burak intentó inocular en la percepción pública de Bar y el Sin antes de que ellos pronunciaran una sola sílaba. Mientras descendían por la alfombra, la prensa se cerraba en torno a ellos como polillas sobre una chispa a punto de estallar. La pregunta estaba en cada lente, inevitable y pesada. Cuando el micrófono finalmente apuntó a el Sin, lo que siguió fue digno de cine. Se esfumaron las cortesías que lubrican estas charlas de alfombra. La sonrisa pulida, entrenada, no retrocedió. Se templó y se volvió determinación. En un parpadeo, presenciamos el tránsito de estrella a soberanía. El aire cambió de frecuencia. La fiesta se afiló en pulseada. A la pregunta que todos sabían que llegaría, era una relación diseñada para brillar, el Sin no titubeó. Llenó sus pulmones una vez, como si anclara el cuerpo al suelo que taconeaba, y miró a la cámara como si atravesara el cristal para hablarle al acusador. Nadie va a empequeñecer lo que vivimos, dijo. No alzó la voz, pero el filo contenía acero. Con esa línea desmontó la idea de que una mujer solo puede estar feliz por cálculo. En mi vida, elijo con mi corazón, añadió, enunciando autonomía. Decía que se sostiene sola, que su camino, sus decisiones y su amor no están apuntalados por una escenografía de cartón. Esto es lo que somos. Y no vamos a permitir que lo encajen en sus titulares, remató. Era una frontera en fuego. Usar su nombre y su sentir como palanca de atención es una falta que ya no piensa tolerar. Quiero cederte el micrófono, familia de escándalos de series turcas.
Esta situación nos pone frente a un dilema sobre el precio de la fama. ¿Cuánto de la vida de alguien que se debe a la pantalla pertenece al público? Cuando un ex sale a hablar y tacha de armado un vínculo nuevo, ¿le creen a ese supuesto insider o se ponen del lado de la pareja que defiende su intimidad? ¿No estaremos tirando la etiqueta de relación de PR con demasiada facilidad para desacreditar afectos reales? Te leo abajo. ¿Somos demasiado cínicos o la maquinaria es tan astuta que nos volvió incrédulos? Si las palabras de Elsin fueron un escudo, lo que siguió de Bar Arduk fue la estocada. Hasta entonces había sido calma, perímetro de protección, silencio atento. Pero ver cómo la presión se abalanzaba sobre la mujer que ama, ver cómo debía justificar la autenticidad de su latido frente a extraños, le quebró el pacto con su propia reserva. Dio un paso al frente. No alzó el tono. No hubo crispación. No es su estilo. Fue firme, dueño del espacio, y el murmullo se apagó de golpe. Tomó el micrófono, y el silencio fue tan cerrado que se escuchaba el zumbido de los motores de las cámaras enfocando. Hemos guardado mucho, arrancó, con el peso de meses clavado en el timbre. Pero no se limitó a negar el rumor, le dio vuelta a su origen. Nos encontramos en días delicados, confesó. Detente en esa imagen, días delicados. No dijo estreno, ni cóctel, ni tráiler. Dijo agotamiento, jornales larguísimos, el desgaste que nubla a cualquiera cuando el rodaje amenaza con tragarte entero. Dibujó un vínculo forjado, no por representantes en una mesa brillante, sino por dos personas que supieron verse refugio cuando más lo necesitaban. Ese cuadro desarma el argumento del artificio. Lo prefabricado nace de la conveniencia y del brillo, lo genuino echa raíces en lo humano, ese barro que cansa, mancha y sostiene. No voy a aplaudir a quien reduzca lo nuestro, agregó, clavando estaca. Cuando apretaron con la pregunta, lo sacudieron las palabras de Burak Berkay, evitó la diplomacia fácil. Ningún capítulo anterior debe usarse como arma contra la alegría que se vive hoy, soltó sin rodeos. Fue una lección de dignidad. No borró el pasado, lo dejó donde corresponde, atrás. Y culminó con el aviso que selló el fin del mutismo. Si convertir nuestro presente en tema de sobremesa y llamarlo falso se vuelve normal, no esperen silencio. No era amenaza, era promesa. La mentira ya no recibiría sonrisas de compromiso. Vayamos tras el telón, a los susurros que llegaron al escritorio de escándalos de series turcas. Fuentes cercanas aseguran que este quiebre fue la punta visible de un tironeo interno. Algunos amigos muy escuchados por Bar le habrían dicho, si no respondes, te verás débil. Imaginen el conflicto. Un hombre que se rige por no debo explicaciones versus el impulso primario de cuidar la verdad. Pero lo que lo empujó, dicen, no fue el dardo dirigido a él. Fue el intento de minimizar lo que siente Elsin. Ahí ardió la chispa. Hay caballerosidad, sí, pero no la de cuento antiguo, sino esa, actual y silenciosa, que se activa cuando la dignidad está en juego. Más allá de las frases, esa noche se habló otro idioma que no necesita subtítulos. Fue la geometría de sus cuerpos. Distancia, ángulos, el mapa de las manos. Varios ojos finos notaron cómo ella apretaba su mano, aflojaba y volvía a apretar, en una cadencia de consuelo compartido. El torso de Bar, siempre orientado hacia ella, componía una barrera que nunca le robaba foco. Hubo un instante mínimo, captado por los más atentos y descifrado en labios, en que él se inclinó sobre su oído, bajo el parpadeo rítmico de los flashes. El rumor dice que murmuró, pase lo que venga, juntos. Que lo vean. Si esa línea existió, pesa más que cualquier comunicado. Declara que su unión es refugio. Cada vez que cruzaban miradas, aparecía una sonrisa corta, privada, hecha de un pacto silencioso, un contra la tormenta, nosotros. Hablemos del elefante que siempre se sienta en la sala de esta industria. Sabemos que existen romances armados. Que hay tablas de rating y calendarios que empujan encuentros. Con ese cinismo jugó Burak Berkay. Pero, ¿cómo separar una cosa de la otra? ¿Se nota en la mirada que no se distrae cuando se apaga la cámara? ¿En la manera en que los dedos se buscan sin buscar? ¿O será precisamente esto? Dos personas dispuestas a pararse frente a un enjambre de micrófonos, arriesgando ese perfil frío y cuidadoso, para defender la verdad de lo que respiran. Anoche, Bar y Elsin firmaron un alegato sólido. Hay cosas demasiado crudas como para que las redacte un equipo creativo. La gala terminó, enrollaron la alfombra, se apagaron los fotocalls, pero el eco de la declaración de Bar Arduk y Elsin Sangu todavía vibra en los pasillos del medio. Plantaron un estándar nuevo. Callar es posible, pero la verdad es un arma que ya no temen blandir. Falta ver si el otro lado responde.
pero por ahora, la pareja parece haber ganado la batalla por su propia narrativa. Si esta disección del pulso detrás de la noche te atrapó, apóyanos con un me gusta. Nos ayuda a traerte guiones de esta calidad. No olvides suscribirte a Escándalos de Series Turcas y activar la campana para ser el primero en enterarte cuando el siguiente capítulo aterrice. Quien quiera formar parte de nuestro proceso editorial, tiene el botón unirse esperándolo. Gracias por tu tiempo. Mantente fiel, mantente apasionado, y nos vemos en el próximo video.